Buenos días a todos. Bueno, la mayoría de acá me conocen. Mi nombre es Sebastián Acosta, soy especialista en medicina interna y cardiología y especialista en educación para profesionales de la salud. Y pues la invitación, muchas gracias a la doctora Diana Hernández, que digamos que fue la que organizó toda la charla y la gestión. Y la idea es hablar hoy de la evaluación y manejo cardiovascular del paciente llevado a cirugía no cardíaca. La idea es que no solo pues digamos que hagamos la charla, sino que yo creo que si se puede, y yo creo que digamos que es incentivar eso, que se lleguen como a acuerdos, yo creo, de qué vamos a hacer todos. Es decir, que vamos a hacer medicina interna, cardiología, anestesia. Idealmente, eventualmente, si se pueden los servicios quirúrgicos en algún momento compartírseles de pronto alguna de las conclusiones de la charla, porque creo que es importante que todos como que hablemos el mismo idioma y sepamos que un paciente va a ser llevado a cirugía y que todos estemos hablando el mismo idioma. Entonces, ¿en qué me basé para hacer esta charla? Hay dos guías como principales de cirugía no cardíaca, las guías 2022 europeas que salieron pues, en el 2022 y las guías 2024 gringas que salieron el año pasado, 2024. La verdad, las que más utilizamos actualmente siguen siendo las europeas, son como las más, entre comillas, completas. Voy a hacer énfasis en qué puntos de pronto tiene una discusión con las americanas y en qué puntos están de acuerdo, pero más que todo la que más nos basamos es en la 2022 y les iré diciendo cuando hay como algún conflicto entre alguna de las dos guías. Entonces, ¿cuál es la magnitud y por qué digamos que es importante esta charla? Lo primero es porque el 85% de las cirugías mayores son procedimientos que son no cardíacos. La mayoría de los procedimientos obviamente no son cardíacos. Y esos son los pacientes, por ejemplo, mayores de 45 que son llevados a cirugía cardíaca. Al menos 50% de esos pacientes tienen dos factores de riesgo cardiovascular. Es muy raro que un paciente por encima de 45 no tenga por lo menos hipertensión o diabetes o algún factor de riesgo. 18% de los pacientes mayores de 45 años que son llevados a cirugía no cardíaca tienen antecedente de enfermedad coronaria y hasta 4.7 tienen antecedente de stroke. Es decir, es muy probable que un paciente que vaya a ser llevado a una cirugía no cardíaca pues tenga algún riesgo cardiovascular. Este es uno de los estudios más importantes que en los que se basan, digamos, estas guías para tomar varias decisiones. Fue un estudio de incidencia de cuál fue la incidencia de mortalidad y infarto perioperatorio en los pacientes llevados a cirugía no cardíaca. Fueron 2.065 pacientes mayores de 65 años o mayores de 45 años con antecedente de enfermedad cardiovascular. ¿Y qué hicieron? Hicieron una medición seriada de troponinas antes de la cirugía, un día después y 2 días después de la cirugía. Y con eso valoraron cuál era el riesgo de presentar un infarto perioperatorio y un evento cardiovascular mayor. Que se dieron cuenta que la incidencia de MACE, pues es decir, de un evento cardiovascular mayor a los 30 días era del 15%, al año era del 20%, la incidencia de infarto perioperatorio era del 13% y del 15% al año, y la mortalidad era del 3% al mes y de 11% al año. ¿Qué nos dábamos cuenta? Algo que puede sonar obvio, pero pues que aquí ya está plasmado, es que los pacientes que tenían infarto perioperatorio obviamente tenían peores desenlaces que los pacientes que no tenían infarto perioperatorio. Es decir, tener esa elevación de troponinas, independientemente de los síntomas, es de peor pronóstico. ¿Y qué tanto tiempo? Entonces, 1 de cada 5 pacientes de esta cohorte que llevaba cirugía no cardíaca iba a presentar 1 o más MACE, incluso hasta el año. Es decir, pasaba un año la cirugía cardíaca y podía presentar un evento. Esos pacientes que no presentaron síntomas igual tuvieron mayor riesgo futuro de falla cardíaca, arritmia e infarto con esa toma seriada de troponinas. ¿Y cuáles son los tiempos vulnerables? Los primeros 7 días donde más se presentaban las complicaciones, el mes incluso también y hasta los 5 meses. Después de los 6 meses o 5 meses ya la incidencia de todos estos eventos era menor, pero igual. Es decir, incluso hasta el mes después pueden presentar una complicación. Entonces esto es como para que entendamos la importancia sobre todo de la medición de los biomarcadores. Y segundo, que muchos pacientes, independientemente de cómo les da en la cirugía, tienen desenlaces, malos desenlaces si tienen una elevación de esas troponinas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra evaluación clínica del riesgo? Entonces, hay dos momentos y dos como elementos grandes que uno tiene que mirar. Primero, ¿cuál es el riesgo relacionado con el paciente? Y segundo, ¿cuál es el riesgo relacionado con la cirugía? Y dependiendo de esos dos, la combinación de esos dos, uno va a evaluar si ese paciente requiere una vigilancia común y corriente, una mayor vigilancia, una vigilancia estrecha e incluso, aunque miren que los casos son pues digamos que menos, es considerar aplazar o evitar la cirugía en un paciente de alto riesgo en una cirugía de alto riesgo. Es decir, digamos que ahí está y tenemos que aprender a ubicarnos en esos cuadrantes. Entonces vamos a empezar primero con el riesgo basado en el tipo de cirugía. Entonces aquí hay una tabla que digamos que es lo mismo, a veces uno se lo olvida, puede tener ahí, están las guías, que clasifica las cirugías, cuánto riesgo tienen de presentar un evento cardiovascular mayor independientemente del paciente. Es decir, que esa cirugía por sí tiene un riesgo, basándose solamente en la cirugía. Entonces hay que clasificar las cirugías de bajo riesgo: mama, dentales, endocrinas, ginecológicas menores, ortopédicas menores, reconstructivas, cirugía superficial, urológicas menores, se consideran de bajo riesgo. ¿Listo? De bajo riesgo de MACE, es decir, de algo cardiovascular.
De riesgo intermedio, carotidas asintomáticas, reparación endovascular de aneurisma de aorta, cirugías de cabeza y cuello, intraperitoneal esplenectomía, reparación de hernia y colecistectomía, intratorácicas no mayores, neurológicas o ortopédicas mayores, trasplantes neurológicas y cirugías de alto riesgo se consideran resecciones de glándulas suprarrenales, cirugía aórtica vascular mayor, carotidas asintomáticas, resección de hígado, revascularización de miembros inferiores o amputación, neumonectomía, trasplante pulmonar o hepático. Entonces digamos que esa es la primera cosa que uno tiene que evaluar. Paciente que va a ser llevado a cirugía de riesgo, 2 puntos, cualquiera de esos. Es como para ir haciéndose como cuando uno va haciendo la evolución, que análisis paciente tantos va a ser llevado a cirugía de, y aquí es donde uno pone el riesgo, basándose en qué tipo de cirugía. Otra cosa importante, que por eso es importante el grupo quirúrgico, es el timing de la cirugía. ¿Por qué? Porque el timing de la cirugía pues no lo da el grupo quirúrgico, es decir, pues, el cirujano, el ortopedista, el ginecólogo, bueno, los que operan, nos van a decir esa cirugía. Entonces, si es una cirugía inmediata, quiere decir que no hay ningún retraso, no hay tiempo de tomarle electro, no hay tiempo de tomarle nada. El paciente está en inminencia de muerte, de perder un órgano, ese paciente no se le tiene que tomar ningún examen y tiene que ser llevado inmediatamente a cirugía. Urgente es una cirugía que se debe realizar sin ningún retraso innecesario, es decir, se le alcanza a tomar de pronto un TAC, una radiografía, alguna cosa para definir, pero también es un paciente que tiene que ser llevado urgente a un procedimiento. Y ahora vamos a hablar de pronto de las cirugías que más nos hemos enfrentado, yo creo que todos en el hospital, es las sensibles al tiempo, las time sensitive. ¿Cuáles son estas cirugías? Son cirugías que se deben realizar lo más pronto posible, ya que existe un riesgo que depende del tiempo para perder o una extremidad, o una función, o la muerte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cirugías de cáncer, no, es que esperemos 6 meses para hacer la cirugía, porque no. O cirugías carotidas en sintomáticos, puede tener un peor desenlace, o paciente séptico que está teniendo, digamos, o una cirugía, por ejemplo, de cadera, es decir, pues de fractura de cadera. Entonces digamos que ese tipo de cosas son sensibles al tiempo y muchas veces sí es bueno que ya sea el anestesiólogo o muchas veces el grupo quirúrgico nos diga esto. Porque si nos dicen que, por ejemplo, es una cirugía electiva, que obviamente el contexto de las electivas muchas veces es en consulta externa o en otro contexto que no es este que estamos hablando, pues ahí sí nos dicen, listo, esto es una cirugía electiva, vamos a ver que muchas decisiones se pueden tomar cuando una cirugía es electiva, es decir, si dele salida y le hacemos 25 cosas y lo volvemos a ver en 3 meses a ver si ya lo podemos operar. Entonces esta parte es muy importante que no la defina el grupo quirúrgico, es una cirugía que requiere, es dependiente del tiempo, es urgente, es inmediata o es electiva. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora del timing es, bueno, cuál es la condición general actual del paciente, el estadio, si es una enfermedad aguda y qué progresión tiene, y la preferencia del paciente. Muchas veces, por ejemplo, este tipo de preguntas, ¿es necesario hacer esta cirugía en la noche? Es decir, sabemos y hay estudios, creo que los anestesiólogos los conocen, que a los pacientes les va peor si los operan en la noche. Es decir, a menos de que sea una urgencia, el paciente puede esperar al otro día para hacer la cirugía en el día, cuando todos los hospitales por lo general están en 100% de su funcionamiento, pues es mejor. Obviamente tampoco decirnos que nos dijeron que no podíamos operar de noche, no, pero tener como ese, digamos que ese criterio de decir, ¿puede esperarse para realizar al día siguiente esa cirugía o no? Eso es importante también tenerlo en cuenta. Con respecto al tipo de abordaje quirúrgico, entonces hay estudios donde hablan primero de la laparoscopia, por ejemplo, abdominal, entonces no hay diferencias significativas en pacientes de alto riesgo, incluso puede tener un impacto positivo en ancianos, pero a veces también puede, por ejemplo, en pacientes con hipertensión pulmonar generar mucho neumoperitoneum. Entonces digamos que la laparoscopia, la verdad, ellos no dan ninguna recomendación, es decir, depende ya del cirujano, si quiere pasarlo por la laparoscopia, no. Con respecto a las cirugías de tórax, sí puede uno, digamos que hay estudios que han demostrado que tanto las cirugías de tórax por video o cerradas y las cirugías endovasculares tienen una ventaja sobre el procedimiento abierto, ¿sí? Y uno podría llegar a sugerir, sí, obviamente eso lo define el cirujano, pero decir, venga, ¿será que eso no se puede hacer, el cirujano vascular, eso no se puede hacer por endovascular, o el cirujano de tórax eso no se puede hacer por VATS? Entonces ahí sí hay unas recomendaciones que uno podría de pronto dar esa indicación. Entonces todo esto anterior era basado en el riesgo de la cirugía, del tipo de cirugía que tenga. Ahora vamos a hablar del riesgo ya del paciente. Entonces, bueno, todos los pacientes, independientemente del riesgo, pues se les tiene que hacer una historia clínica completa, un examen físico completo, digamos que una anamnesis y una historia clínica completa. Y ahí empezamos ya a dividir a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué consideramos un paciente de bajo riesgo? Un paciente que tenga menos de 65 años sin ningún factor de riesgo cardiovascular, ese paciente es de bajo riesgo y sin síntomas. Esos pacientes se pueden llevar a cirugías de riesgo bajo y de riesgo intermedio incluso, sin exámenes o evaluación de riesgo adicional. Es decir, paciente de 40 años sin antecedentes que ha llevado a una cirugía intermedia como una colecistectomía, pues en teoría no necesitaría mayor cosa. Si tiene historia familiar de cardiopatía genética, se recomienda electro y eco, independientemente del lado de los síntomas. Y si van a ser llevados ya a cirugía de alto riesgo, el paciente de bajo riesgo, sí se recomienda el electro y los biomarcadores, troponina y NT-proBNP.
Entonces, eso es como lo mismo, en nuestra interconsulta imaginaria, paciente paciente de riesgo bajo que va a ser llevado a cirugía de riesgo intermedio, y ahí ya uno cuadra. Pero en ese orden de ideas, la última recomendación la puede tomar el anestesiólogo en su evaluación quirúrgica. Exacto. Troponina no, pero sí les pido también hay que tomar. Y ahorita vamos a hablar de lo del electro también, que es... Pero exacto, pero entonces esa también sería la como... Sí, desde el anestesiólogo, ya tendríamos que verlo. Pero ahí va la pregunta de la troponina. Bueno, ¿qué hacemos con un paciente que Ya les está en la explicamos eso vamos a ver. Eso, exacto, ese es el momento donde todos vamos a tener que hablar. Porque, exacto, ese es el momento. Eso es lo que tenemos que hablar. No, pero también estamos hablando de ese hospital, de las No, pero sí vamos a hablar de eso porque sí es el tema, ese tema que tocó Edwin ahí, es el tema que de hecho la idea, por eso estamos todos, porque ahí vamos a tener que hablar todos. No hay sitios donde no hay. Y ya. Ahora, entonces, pacientes mayores de 65 años, independientemente de lo que tengan, ya se consideran pacientes de riesgo intermedio. O sea, ya por encima de 65 ya es riesgo intermedio. O con o paciente que tenga factores de riesgo cardiovascular o cardiopatías ya establecidas, pero todos los pacientes que estamos hablando son asintomáticos, ¿no? Entonces ya estos de riesgo intermedio pueden llevarse a riesgo intermedio si la cirugía es de bajo riesgo, sin nada. ¿Listo? Los pacientes pueden llevarse sin nada. Si ya estos de riesgo intermedio van a riesgo intermedio o a cirugía de alto riesgo, electro, troponina y NT-proBNP. Y ya vamos a hablar de cómo vamos a usar esos biomarcadores. Si van a ser llevados a cirugía de alto riesgo, troponina, NT-proBNP y valoración por cardio. ¿Sí? Ahí ya va la valoración por cardiología, pues porque es un paciente de un riesgo elevado que va a ser llevado a una cirugía de riesgo elevado, toca hacer algo. Con respecto a los soplos, acá ahí dicen que si el soplo tiene síntomas, no. Aquí entre nos, si le escuchan soplo, pídanle el eco. ¿Ya? Porque de acá que digan, no, si es que el soplo es nuevo, es viejo, es muy fuerte, es muy débil, a menos de que tenga un eco reciente y le si es que yo tengo no sé, una estenosis aórtica moderada o leve, igual, pídanle el eco. O sea, acá dicen que se recomienda, que podría beneficiarse de eco, que no, si tienen un soplo, ahí sí, pídanle el eco. ¿Listo? Si tiene dolor torácico, disnea o miembros inferiores, ahorita vamos a hablar específicamente de falla cardíaca y eso, pero estos pacientes por lo general se recomienda electro, NT-proBNP y si tienen síntomas, sí, el eco, pero ya vamos a hablar ahorita cuando hablemos de falla. Entonces, ¿cuándo permitir o suspender una cirugía? Entonces, el riesgo del paciente tiene que evaluarse. ¿Cuál es el riesgo de que él no se opere versus el riesgo de no intervención? Es decir, ¿qué tan grave es que yo no opere a este paciente? ¿Sí? Versus qué tan grave es que se me infarte en la cirugía, por ejemplo. Entonces, eso toca balancear y eso claramente es totalmente individualizado. O sea, decirles que todos cuáles deben evitarse. Es decir, cuáles uno dice, venga, no. Entonces, cirugías de alto riesgo, que tampoco son tantas, pero cirugías de alto riesgo, si el paciente está en clase funcional NIHA 4, es decir, una falla cardíaca franca, no se debería pasar. Si está en choque cardiogénico, no se debería pasar. Si tiene una hipertensión pulmonar severa, ya vamos a hablar y de una vez les hago la cuña que mañana la doctora Cifuentes va a hacer una charla en el simposio de hipertensión pulmonar sobre el manejo preoperatorio del paciente que va a ser llevado con hipertensión pulmonar o fragilidad severa. Esas 4 cosas en una cirugía de alto riesgo, ahí sí yo creo que es junta o hacer todos y mirar a ver qué vamos a hacer. Individualizar y tener en cuenta la perspectiva del paciente. Entonces siempre está, obviamente esto es, digamos que puede sonar obvio, pero nada, explicarle al paciente, venga, le vamos a hacer esto, qué medicamentos toma, usted sabe los riesgos, etcétera. Todo lo que tiene que hacer también el grupo quirúrgico antes de operar a un paciente y que sepa qué es lo que está pasando y sepa qué es como los desenlaces tanto de que se opere como de que no se opere. Con las escalas de riesgo, entonces ya digamos que tenemos nuestra historia clínica, nuestro examen físico, ya ubicamos a nuestro paciente en riesgo intermedio, riesgo bajo, ya ubicamos a nuestra cirugía. ¿Qué dicen las escalas con respecto a las escalas de riesgo de las guías europeas? Dicen que no recomiendan ninguna, que digamos que ninguna hace la diferencia y que la evaluación de riesgo debería ser basada en criterios clínicos y no en escalas. No dicen que una sea mejor que la otra, nada, simplemente que los estudios han demostrado que las escalas a veces sobreestiman el riesgo y otras subestiman el riesgo, entonces ellos no se la juegan con eso. ¿Qué dicen los gringos? Los gringos sí, los gringos igual por lo general también por su forma de ser tienden más a tener medidas así. Exacto, entonces ellos dicen que sí puede ser útil las escalas en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida previa, tampoco dicen cuál, pueden usar cualquiera, el índice de Lee, el SQUID que también es muchísimo más completo, pero que eso no vaya a ser como que es que le dio el índice de Lee muy alto entonces no lo opero, o es que le dio muy bajo y el paciente, ustedes se han dado cuenta, hay pacientes con el índice de Lee que uno lo da así les da bajo y el paciente es de altísimo riesgo, y hay pacientes que uno les hace el índice de Lee les da alto y el paciente en verdad es de riesgo bajo. Entonces ahí digamos que se queda a discreción de más que todo de anestesia, yo creo, pero nosotros también igual lo calculamos, uno lo calcula en 5 segundos. Ese es el riesgo. Exacto. Exacto, pero entonces digamos que
no es como decirles tienen que medir tal escala porque es la mejor. La verdad, no. Con la fragilidad, y esto creo que sí es un tema que nos toca en cardiología, medicina interna, en todo, creo que nos hace falta un poquito a todos, creo, medir más la fragilidad. ¿Listo? Porque la fragilidad sí se ha demostrado tanto en las guías europeas como en las guías americanas que tiene un impacto, es decir, el paciente frágil le va a ir peor. ¿Listo? Y la fragilidad obviamente hay formas de medirla, ¿no? Está la escala Clinical Fragility Scale, hay otra que es la Free Scale, que es como un poquito la más sencilla, pero ustedes saben que las mejores escalas de fragilidad por lo general implican algo de grip, de fuerza, que pues obviamente es más difícil de medir, tocaría que el de rehabilitación o alguien no la midiera. Hay una que es esta, que no la puede hacer, ¿sí? Que es fatiga, resistencia aeróbico, enfermedades y pérdida de peso, pero saber que sí es importante, sobre todo si tenemos tiempo, si el paciente amerita, venga, midamos una fragilidad de este paciente, porque el cirugía cardiovascular ya lo estamos haciendo como algo estandarizado, pero acá también pacientes por encima de 70 años y en los gringos 65 años deberíamos medir la fragilidad y eso puede ser un punto pues, que puede ayudarnos a tomar una decisión, la fragilidad. Con respecto a la clase funcional, entonces es un estudio que evaluó la clase funcional evaluada especialmente por los pacientes. Uno le decía al paciente, bueno, usted se puede subir cómo le iba a sus pacientes en las cirugías, y la capacidad funcional de subir 2 pisos por escaleras equivale más o menos a una clase funcional más de 4 metros, y era muy bueno discriminando quién le iba mal y quién le iba bien. Es decir, si el paciente les dice que sí puede subir 2 pisos por escaleras, ese paciente en teoría tiene una buena clase funcional y pues el riesgo va a ser menor. Entonces es como una pregunta que uno podría hacer. La otra forma, los gringos recomiendan la escala de DUP de actividad, pero obviamente pues si tienen tiempo para hacerla, la hacen. Es subjetiva, ¿no? Es subjetiva también. Sí, una consulta preanestésica se ve abogado a esa gran dificultad porque depende mucho también del nivel socioeconómico. Exacto. Ahora, debajo del viejito le dice a uno que camina en la finca por todas las cuestas y que lo puede hacer sin problema, pues ese ya uno se lleva la idea Que sí lo hace. que ese tiene buena clase funcional, Exacto. si no se dolor todas las problemas, pero a veces la parte social es importante a la hora de aplicar esas escalas. Entonces sí es difícil, cada uno tiene que como encontrar la forma en que más digamos que más se ha sentido cómodo para evaluar esa clase funcional, pero saber que existen estas dos formas. Y sí, lo que dice Andrés, es decir, es muy subjetivo y a veces muchas veces el paciente ni idea cuál clase funcional tenga, camina, no camina, se mueve, para cada cancele, exacto. O la gente que va a cirugía de rodilla, que me duele la rodilla, no camino. No, Sí, también. No es evaluable. o el que está mostrado, ¿no? El que está mostrado es frágil, es decir, no necesita ninguna escala. Exacto. Sí. Con el electro, entonces digamos que ya evaluamos la clase funcional, ahora el electro. Entonces, ¿qué dicen las guías? Las guías dicen que el paciente mayor de 65 años con enfermedad cardiovascular crónica de ser llevado a cirugía de riesgo intermedio o alto, y el paciente bajo riesgo llevado a procedimiento de riesgo bajo no rutinario. Es un electro, como así como diciendo, o sea, si uno se quería Pero lo están glosando, ese es el problema. Que ¿Sí? Sí, lo están glosando y administrativamente han venido preguntando la situación, sobre todo digamos en esa de a veces de urología de paciente de 30 años con un cálculo por Ok, no sabía eso. Sin comorbilidades y glosan el electro. Porque entonces, si uno quisiera como ir al tema de las glosas, uno le dice, o sea, digamos que acá uno se podría, entre comillas, zafar de la glosa diciendo esto. Pero pues un electro es un electro, o sea, un electro no se le niega a nadie. Lo que sí es importante es que hay que ponerle cuidado al electro. Entonces, que tiene un trastorno de la polarización específico, pues un man de 85 años lo va a tener, ¿sí? Es decir, o digamos que a menos de que no tenga o un bloqueo avanzado, ¿sí? O una FA no controlada, que ya vamos a hablar de eso, pero también tener un criterio con el electro de qué es normal y qué es anormal, es decir, porque pues también todo puede ser anormal con el electro. Exacto, exacto, más o menos. 30 años está asintomático, tiene un bloqueo de rama derecha, pues no necesita. Pero sí es importante, no sabía la verdad de las glosas porque yo iba a decir que le decían electro a todos, pero Pero si queda por protocolo, pues o sea, digamos que a menos de que y lo otro es que también es bueno, y eso sí lo dicen las guías, que siempre ayuda a tener un electro preoperatorio. Yo como sé si al man le dio un bloqueo después de la cirugía o cómo tenía un trastorno de la repolarización que no tenía antes de la cirugía, entonces tener un electro basal, si así las guías dicen que no es rutinario en una cirugía bajo riesgo, pues me parece que es un examen que sí se debería hacer antes de la cirugía. Ahora sí, vamos a hablar del tema, yo creo que probablemente más polémico, que son los biomarcadores. Entonces, ¿cuál es, digamos que el performance de las troponinas y qué tan buenas son las troponinas para evaluar el riesgo cardiovascular? Entonces, es un metaanálisis que claramente todos ven que efectivamente las troponinas son muy buenas y tienen un alto valor pronóstico para eventos cardiovasculares mayores, es decir, sí predicen muy bien quién le va a ir bien y quién le va a ir mal. Y el NT-proBNP, este es un estudio que comparó el NT-proBNP, que es este negro, contra el índice de Lee, la FEBI,
el índice del volumen del aurículo izquierdo y la relación y le gana a todos. Es decir, es mejor predictor de falla cardíaca que incluso el eco. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Listo, ya sabemos que son buenos, ¿sí? O sea, sabemos que el que tenga troponinas positivas y el que tenga NT-proBNP positivo, pues le va peor, ¿sí? Entonces, en teoría, solicitar troponina de alta sensibilidad es lo que dice la guía, pero lo que vamos a hablar ahorita es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que dice la guía es solicitar troponina de alta sensibilidad prequirúrgica a las 24 horas después y a las 48 horas después, y NT-proBNP a pacientes que van a ser llevados a cirugías de riesgo intermedio, alto, cirugía de bajo riesgo, en teoría no deberían pedirle nada. A quienes que tengan enfermedad cardiovascular conocida en mayores de 65 años o síntomas sugestivos de enfermedad cardiovascular. Esa es una recomendación, pues 1B para las guías europeas, y las guías americanas dicen lo que dice Edwin. Las guías americanas dicen que le dan una recomendación 2B, porque dicen que en últimas, pues si sale positivo, ¿qué? O sea, como que no hay ninguna medida que ustedes hagan que es que le salió la troponina positiva. O sea, como que no, las guías europeas no nos dicen qué hacer si sale la troponina positiva, simplemente es un marcador de riesgo, le va a ir pero tampoco hay una conducta a tomar si la troponina sale positiva. Entonces acá está como ellos dicen que debería hacerse, los europeos. Entonces dicen que tomemos el electro antes de la cirugía, tomemos la troponina antes de la cirugía, lo operan acá y al día 1 postoperatorio le toman otra troponina y al día 2 le toman otra troponina. Entonces, cosas, no hay deltas específicos para esto, es el mismo delta que utilizamos para infarto, el mismo delta que se usa para acá, es decir, no es como que no hay un delta diferente, es decir, es el mismo delta que utilizamos para los dos. Sabemos que obviamente, y ya les voy a mostrar la estadística, que obviamente la prevalencia de infarto tipo 2 es como 75%, ¿listo? Entonces, aquí es donde dice Edwin que todos deberíamos como hablar, porque entonces, listo, le pide la troponina a Andrés. Hoy ve un paciente a Andrés y Andrés le pide la troponina y el NT-proBNP, salieron negativos. Y Andrés pone la nota y se recomienda troponina al día 1 postoperatorio y al día 2 postoperatorio. Andrés no lo vuelve a ver, ¿no? O pronto usted es el que ni siquiera lo va a operar, o sea, usted se... Chao. Entonces sale la troponina al otro día después de que lo operaron a piso y lo ve de cirugía general, no sé si hay cirujanos, y ¡ay! Es que le salió la troponina positiva. Entonces valoración por Edwin y por medicina interna. Obviamente en la guía no hablan de eso, pero eso es lo que siempre cuando hagan la charla, siempre todos, o sea, siempre digamos este punto y es como, ¿qué vamos a hacer? Es decir, ¿qué acuerdos se van a llegar? Definitivamente sí ayuda a tenerla la pre, o sea, la pre sí ayuda y hay que tener un criterio de si sale positiva y el señor tiene 85 años y enfermedad renal, pues sí, seguramente es por, y está asintomático, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la POS? Porque la POS es la que va a generar lo que dice Edwin, es decir, bueno, todo el mundo con troponinas positivas van a pedir 500 interconsultas, 500 ecos estrés, antiagregados, carga de clopi, carga de sí. Exacto. Entonces ahí es donde, bueno, ¿qué se han hecho en otros sitios? Entonces, en otros sitios, ¿qué hacen? Tomarles las pre nomás, ¿listo? Y solo si tiene síntomas post-quirúrgicos, tomarle las post. Entonces, uno ya tiene su electro pre, su troponina pre y su NT-proBNP pre. Y si el paciente después de la cirugía, dolor torácico, la vaina, pues pidámosle las post. En otros sitios han dicho que solo tomarle la de 48. Sí, para mirar a ver quiénes, y lo que pasa es que ahí se implicaría también, primero, obviamente costos también se aumentan en ese sentido, y seguramente eso puede derivar en más interconsultas y en más estudios. A mí, pues personalmente lo que hemos hecho con Jen es la pre. Sí, la pre y el NT-proBNP, eso nos va, incluso el NT-proBNP y la troponina pueden a veces, sobre todo el NT-proBNP, si el paciente no está bien, ahorrar un eco o ahorrar alguna otra cosa. Pero pues sería como, no sé qué opinan los anestesiólogos, no sé qué opinan de medicina interna, porque obviamente sería un tema, ¿no? La ventaja, Sebastián, es que esa post usualmente o la ve el infeccionista o la ve el intensivista. Entonces, es más fácil, comillas, ponernos de acuerdo nosotros que los anestesiólogos, sí. No, el cirujano avisa. No, por eso era... Si le dicen troponina positiva, dice que lo vean una vez. Exacto. Más o menos. Exacto. Es más fácil ponernos nosotros de acuerdo que vamos a hacer, si la pedimos o no la pedimos. Sí. No, sí, exacto. Porque es que va a pasar así. Igual ustedes no ven a todos los quirúrgicos, obviamente. Los ven los... El problema sí va a ser que lo que se está comentando, que se les toma, ellos van a dejarlo escrito, pues si lo dejan escrito, y en 48 horas el cirujano, el médico general del piso, iba a decir, está infartado. una troponina positiva como una troponina inicial, de medicina interna.
Exacto. Digamos, en este escenario hipotético, le tomo la troponina de control a las 24 horas, el postoperatorio de próstata que todavía está por hematuria, viene el médico general y lo anticoagula, lo Exacto. y pide UCI porque está infartado. Exacto. Es el tema de la evaluación adecuada de este riesgo que podemos asumir pidiendo las troponinas. La experiencia de los otros centros es pedir La pre. Entonces, en caso de que hayan O sea, niños, cualquier síntomas, síntoma, pedimos la voz y la compartimos. Exacto, lo que nosotros quedamos, eso sí, obviamente, si ustedes lo van a buscar en la literatura, nada, la literatura dice eso. O lo otro que podemos hacer es como la idea es hacer una guía. Exacto, que quede así como entre nosotros. Pues la guía de acá. La primera guía podemos hacerla para evaluar la adherencia de la PRE y del Sí. ProNP. Y digamos al cabo de 6 meses nos volvemos a reunir y decimos, oiga, mire, nos fue bien, no nos fue Sí. bien, esto y lo otro, y podemos de pronto ver si podemos adaptar la otra medida, podemos empezar con la Exacto, PRE. porque es que la otra, y ya les voy a explicar la otra es porque si tiene una implicación que usted las tenga positivas después, ¿no? Independientemente de que se infarte o no. O sea, ese paciente, por ejemplo, digamos que en el mundo hipotético perfecto, ¿no? En el mundo hipotético perfecto es todos los pacientes que tuvieran troponinas positivas, pues sí que cumplieran criterios de infarto perioperatorio, tendrían que incluso considerarse, es que les voy a mostrar hasta Digatran de 110, tendría que considerarse el paciente estar, bueno, tiene que verlo en internista porque usted puede estar en un riesgo de aquí a 6 meses de que le pase un stroke, un infarto, una FA, una vaina. Entonces obviamente tendría que, no, pues váyase con Holter, con eco, con un poco de vainas que pues... Sí, entonces yo creo que lo que dice Andrés podría ser la medida. La pre, utilizarla como un prequirúrgico, pues es que es muy útil, sí es muy útil. Es decir, una vez llega a la UCI, por ejemplo, y no que el paciente es infarto, pero sí o no, y cómo era la troponina antes y cómo era la vaina, ¿no? Porque se estuvo a veces y no necesita UCI, le fue bien, entonces va, recupera y lo llaman a uno, no, quiso dolor torácico, recupera. Exacto. Porque se va para la UCI. Entonces, digamos, en ese Exacto. paciente sí tendría una utilidad. Y no- Y la pre elevada antes de la cirugía tampoco nos debería cancelar ni retrasar la cirugía, porque obviamente es un paciente crítico, tiene una obstrucción intestinal, tiene una injuria miocárdica, tiene unas troponinas elevadas. Entonces, y a veces troponina elevada antes de la cirugía, y yo, pero pues es una cirugía urgente, ¿por qué me lo pasan? Que lo peguen. Ya después yo miro que la hago. Igual sí sirve, o sea, es como que todos que sepamos para qué la vamos a pedir y Porque y ya. ¿qué vamos a hacer con el resultado? ¿Cuáles son los pacientes que a mí me parecen Exacto. más difíciles y los que más, o sea, los que más mueren en el postoperatorio? Los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica, que tienen ya isquemia crítica, que tienen abscesos, que van a ser llevados a amputación y me piden la valoración, tienen troponinas en 5.000 y yo, pues claro, tiene isquemia crítica en miembros inferiores, va a tener troponinas en 5.000, o sea, le hago un cateterismo, puede que salga coronarias sanas o No, le va a salir algo. le va a salir algo, o si salgan sanas, ese paciente el postoperatorio le va a ir muy mal, pero si no lo opero, o isquemia crítica, Se muere. también se va a morir. Esas decisiones en miembros inferiores son muy, las aortas, todas las cirugías vasculares de verdad son las más difíciles porque ellos de por sí van a tener troponinas elevadas. y enfermedad Y coronaria. enfermedad coronaria seguramente también. El otro escenario crítico es la urología, que ya lo hemos comentado en alguna oportunidad. Hay gente que llega con hematuria y entonces es típico. Entonces hace dolor torácico por anemia, es un tipo 2, hace dolor torácico por bajo gasto y demás. Entonces, de una vez empezamos en anestesia de hoyo que nosotros, digamos que fallamos en ese sentido porque pedimos muchos estudios cardiológicos que no son necesarios. El paciente lo que necesita es que le resuelvan el problema. O sea, llevarle una estratificación invasiva no va a ser una solución porque no lo van a poder antiagregar. O sea, hacer un cateterismo diagnóstico no tendría sentido. Eso también tiene que tener en cuenta. Si me pido una valoración, yo les digo para hacer un cateterismo y van a orientar a una cirugía que va a ser peor. Igual ya vamos a hablar de estratificaciones, pero con respecto a lo de la troponina, yo creo que sí el consenso, creo, es como las pres y ir mirando. Exacto, porque ya lo que dice Andrés también lo vamos a hablar porque eso es un tema que ya... Entonces vamos a cargar. Bueno, lo otro es que, por ejemplo, si nos piden una valoración, muchas veces, en los sitios donde yo trabajo, a veces cuando la valoración mía termina siendo, me toca hacer 2 notas, ¿no? Porque entonces me toca, la primera valoración es, exacto, la primera es, se solicita troponina y NT-proNP prequirúrgico para la. Entonces también uno se ahorra tiempo que cuando yo lo vaya a ver o Jennifer lo vaya a ver o el internista lo vaya a ver, la prequirúrgica ya tenga pedido su biomarcador, pedido su troponina y uno ya puede hacer el análisis como más completo y decir, mire, sí, tiene porque entonces a veces pasa que me toca verlo ahorita y después me toca verlo mañana porque de acá que le saca troponina, le sacan una troponina. Si es que si le van a pedir la valoración, ¿no? Pero sí vale la pena. Yo voy a hacer como digo siempre, el anillo prostático que tengo es por tanto por los días de estar aquí, por muchas experiencias. Lleguemos a ese consenso, ¿cierto? Que sí o sí que nos toca difundirlo y montarlo como guía, porque vamos a tener personales. Sí. Todos en la institución vamos a tener personales que sí, más en el área de anestesia, ¿cierto? Los de organizaciones nuevas o recientes son muy asequibles a que aceptemos las guías del proceso. Pero sí o sí, la troponina está muy de acuerdo en pleno. Sí. Vos
se enloquece todo. Sí, sí, yo también creo que y en los sitios donde, en todas partes en Colombia cuando hemos hablado de esto. Nos enloquecemos a ustedes porque... No, sí, exacto, no, es verdad, y eso ha sido como la crítica también de esto, y que creo que queremos en eso, es bien, lo del NT por NP creo que se está demorando mucho, no sé, los NT por NP no se demoran, bueno. Entonces con el eco, que también es creo que un tema igual, puede que sea igual de polémico, pero entonces con el eco TT, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eco TT de rutina, no, es decir, evidentemente un eco TT rutinario no les va a cambiar nada. ¿Cuándo solicitar un eco TT? Entonces, cuando el paciente tiene mala clase funcional, ¿sí? Disnea, está con mala clase funcional, cuando el NT-proBNP está elevado, entonces por ejemplo eso es lo que les decía que en últimas el NT-proBNP incluso les puede entre comillas ahorrar, pues el NT-pro está normal, pues no, soplo relevante, lo que les dije también, o signos o síntomas de enfermedad cardiovascular, es decir, el paciente tiene angina, tiene disnea, está mal, cualquiera de esos es una digamos que una razón válida para pedir el eco TT. ¿Qué queremos ver en el eco TT? Y esto da para otra charla, creo que ya la hemos hecho con Diana hace un tiempo, pero voy a resumir rápido. El eco TT no es solo la fracción de eyección, ¿no? O sea, la fracción de eyección es una de las variables del eco. Pero, ¿qué queremos ver en el eco? Bueno, la fracción de eyección, la función diastólica, que para los anestesiólogos creo que es fundamental. Bueno, para todos, pero para ellos es muy importante porque aquí vamos a hablarles si tienen elevación de presiones de fin de diástole que se va a evaluar con la relación E. Ustedes saben que si el paciente tiene una relación E por encima de 14, eso se asocia con una cuña elevada, por lo tanto con unas presiones de fin de diástole elevadas y un riesgo mayor puede presentar. Entonces, más que la FEBI, ¿será que le puedo poner líquidos? ¿Será que le puedo poner líquidos? La FEBI la puede poner en 60% y tiene un corazón hipertrófico y una relación E de 18, ese corazón es así, o sea, la cavidad de ese corazón es así de chiquita y no les aguanta líquidos. Entonces el eco también hay que saberlo interpretar, o sea, no solo pedirlo para mirar cómo está la FEBI, sino pedirlo para ver cómo está la función diastólica, cómo está la relación EE, si tiene valvulopatías relevantes, especialmente estenosis aórtica severa es la que más les va a importar, porque es la que sí tiene unas implicaciones a nivel de qué van a hacer, y probabilidad de hipertensión pulmonar, baja, intermedia o alta, que si es alta y tiene signos de riesgo, pues también tocaría evaluar lo que dijimos de la charla de Jen, de hipertensión pulmonar en cirugía. Y otra cosa del eco, que también es una cuña acá, es que el eco no es un método de estratificación coronaria, es decir, acá el eco TT, ¿no? El eco basal. Entonces no sirve para estratificar a un paciente coronariamente. No todo trastorno de la contractilidad es secundaria a enfermedad coronaria. Entonces el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda y tiene un trastorno de contractilidad en el septum basal inferior y medial, pues probable que sea por el bloqueo de rama izquierda. O el señor tiene un TEP o el señor tiene una hipertensión, pues tiene de pronto un trastorno de la contractilidad en la pared inferior. O tiene un Chagas, tiene de pronto el casquete apical. Pero es decir, que no se vayan con la idea que el eco, todo trastorno de la contractilidad es sí o sí una enfermedad coronaria. Eso sí, digamos que es un tema de lenguaje. Que una sugerencia con respecto a todos los cardiólogos. Sí, sí, exacto. Deberían de unificar estos planteos. Sí, eso es, tiene toda la razón, nosotros intentamos hacerlo, digamos que por ejemplo cosas de ley. Con su grupo no hay problema. Exacto, porque entonces varias cosas. Primero, obviamente estas medidas no todo el mundo, yo sé que no las toman. Lo otro es que muchas veces, y con Jennifer lo hemos hablado mucho, que sí se debería como el lenguaje que usamos en el eco, en el reporte, es como trastorno de la polarización, no, ni siquiera, cardiopatía isquémica con lesión, casi que es como si le hubieran hecho un cateterismo ahí en el eco, ¿no? Y no, o sea, el trastorno en tal segmento y pues ya el clínico definirá si eso es coronario o no. Pero entonces sí ponen claro, si le llega, no, es que tiene un trastorno y que tiene la coronaria derecha tapada, casi que ponen a veces así. Pues ustedes quedan. La otra decisión es los ecos que vienen de afuera que dan esa deficiencia de información. Sí. Sí o sí deberíamos de pedirle. Unificar, no, pero eso es un esfuerzo de unificar todo eso. Sea lo otro pues desde el punto de vista anestésico, el doctor Guerrero también podrá decirlo, a mí me parece muy importante el tema de la función ventricular derecha, más teniendo en cuenta, o sea, me parece inclusive más importante Sí, por la ventilación mecánica. Claro, por todo el tema de la interacción cardiopulmonar a la hora de la ventilación mecánica, toda la presión positiva y todo lo demás que ya todos conocemos, el TAPSE para nosotros es una... Pero el TAPSE es una medida... Y el resto de cosas que ustedes describen del ventrículo derecho es sumamente importante, de las capas derechas. Y la probabilidad... No, el TAPSE, pues, me parecía que sobraba decirlo, pero el TAPSE es una medida casi que... O sea, es absurdo que un eco no venga con TAPSE, o sea, es loco. Y a veces no lo ponen. Es loco, o sea, el TAPSE es como la medida más... No, yo sé. No, y el TAPSE es, o sea, uno lo mide automático, o sea, para uno es como una medida
o sea, el eco más normal del mundo tiene TAPSE. Entonces, no estamos hablando de strain ni de CAP, ¿no? Un TAPSE es algo que en todos los ecos tiene que ir, y es lo que usted dice, porque sí tiene unas implicaciones a nivel de ventilación, que por ejemplo el paciente con enfermedad, con hipertensión pulmonar, con cavidades derechas dilatadas, con falla cardíaca derecha, es más complicado para sobre todo el tema de manejar la ventilación que los otros, y tiene razón. Y de todas formas, para el planeamiento anestésico del intraoperatorio, digamos que es clave. Claro. Saber ¿Qué tan malo es ese ventrículo? Listo. Y lo otro es que no toda enfermedad coronaria tiene trastornos de la contractilidad, ¿no? Eso pues no aplica tanto para acá, pero es nada, que el paciente tiene un antecedente de revascularización abierta hace 15 años y el eco tiene FEV del 65, ¿sí? Pues por eso lo operaron, para que estuviera bien. Entonces digamos que no el hecho de que el paciente, porque también hay una como percepción de que es que el paciente tuvo infartos, entonces tiene que tener el eco vuelto nada, ¿no? El eco puede ser completamente normal o... Porque ahí por eso tiene que primar la clínica, o sea, necesito la troponina positiva tanto y que se le pide troponina a todo el trastorno por la puerta, pero que a pesar de las troponinas por un eco normal, si el paciente cuenta un cuadro clínico típico, hay que asociar la enfermedad coronaria. Exacto. El eco TT normal no descarta una enfermedad coronaria, es como el mensaje. ¿Cuándo vamos a hacer una estratificación de invasividad, que también es un tema polémico? Entonces, estudio de estratificación coronaria no invasiva a pacientes que van a ser llevados a cirugía de alto riesgo y ojo que siendo electivas, con mala clase funcional, alta probabilidad de enfermedad coronaria y alto riesgo cardiovascular, no recomendado de rutina o cirugías urgentes. Acá la clave es lo que decía Jennifer y es, ¿qué pasa? O sea, uno tiene que pensar cuando uno pide un examen siempre, incluso ecoestrés, lo que sea, ¿qué va a hacer si le sale mal el examen? Eso es lo primero que uno tiene que hacer, porque, listo, el paciente tiene una fractura de cadera y se cayó ayer, y le vamos a pedir un ecoestrés y si le sale positivo, porque uno a los 85 años pues, la probabilidad de que le salga una enfermedad coronaria es bien alta y le pide el ecoestrés, le sale positivo, le hacen un cateterismo, le ponen un en la coronaria derecha y ya se fueron una semana y tiene asaclopi, entonces le van a operar ahora con asaclopi, pero ya lo operan después de una semana. Entonces ese tipo de cosas tocas pensarlas antes de este tipo de decisiones, porque pues tienen implicaciones graves en que no lo pasamos porque tal cosa. Entonces, el tema de electivas, y por eso cuando hablaba del timing de la cirugía es muy importante que los quirúrgicos lo tengan. Venga, yo le puedo dar salida a este man, le pido un ecoestrés y usted lo opera la próstata en 3 meses. Sí, sí puedo, sí se puede, si aguanta eso. Ah, bueno, listo, entonces hagámosle. ¿Listo? O eso digamos que en el consultorio es un poquito más fácil, ¿no? Que es que me van a hacer un reemplazo de cadera, pero es selectivo, un reemplazo de rodilla, es selectivo. Listo, hagámosle las vainas. Entonces, y lo mismo dicen los europeos dicen eso y los gringos también dicen lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a estratificarlo? Digamos que si decidimos estratificarlo porque cumple criterios para estratificación. Entonces, pruebas de esfuerzo, no. ¿Listo? Las pruebas de esfuerzo ya hace un tiempo son muy malas, es decir, tienen una sensibilidad muy baja y una especificidad muy baja para enfermedad coronaria, es decir, como el 60%, casi que es tirar una moneda. ¿Sí? Entonces esto a veces pasa, que llegan allá, ¿no? Que una prueba de esfuerzo que me mandaron y un señor que no puede casi caminar y con un bloqueo de rama izquierdo. Entonces nos toca decirles a nosotros como venga, si no le puedo hacer la prueba de esfuerzo. Entonces la sensibilidad muy mala. ¿Qué podemos pedir? Pues lo que tengamos a nuestra disposición. Entonces ecoestrés se puede pedir 85 sensibilidad, especificidad 82%. Hay que tener cosas con el ecoestrés como que la ventana sea buena, que el protocolo también, lo que decía Harold, de pues hay protocolos para todos, ¿no? Entonces hay veces que hay unos ecoestrés que no es como, ¿sí? Hay otros que sí tienen un protocolo juicioso y que Esos datos se sacan de valores en Estados Unidos y en Europa. Ellos hacen todos los ecoestrés con contraste. Nosotros acá no hacemos ecoestrés con contraste. Es que no hay. Ya no podemos llegar a esa sensibilidad. Esa misma sensibilidad especificada con el ecoestrés. En verdad, los obesos, los epocosos, los que son muy flaquitos, los que tienen mala ventana, las mujeres que tienen una mastectomía, los que tienen un cáncer de seno, de verdad no pueden pedir ecoestrés que no vemos ni nada. Entonces, exacto, eso tiene que tener eso. Angiotac coronario, digamos que es el de mayor sensibilidad. Perfusión también, perfusión obviamente hay que tener cuidado, pronto con broncoespasmo y eso, pero perfusión también es pues obviamente es una buena herramienta, pero pues la verdad no disponemos casi y pues la resonancia es más costosa. Pero entonces ahí ecoestrés en pacientes, la recomendación ecoestrés en pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio y el angiotac. Pero el angiotac no sé cómo estamos ahorita con el angiotac. Bien. ¿Bien? Ah, listo. Pues, exacto. Además porque con el angiotac. Sí, sí. Con las cosas de la vida real, dependemos de la habilidad del técnico. Hay técnicos muy juiciosos lo hacen. Porque
porque porque el angiotac, digamos que la valoración, esto es un poquito fuera de tema, pero es mucho mejor tener la anatomía que los segmentos del corazón, porque uno toma decisiones más fácil así. Entonces, por ejemplo, si uno le hace un angiotac y es una coronaria derecha distal, no, se lo vamos a dejar en manejo médico, ¿sí? En cambio la perfusión no les va a decir eso, ¿no? O les dice de pronto el segmento, sí, 20% de isquemia en la zona inferior, pero no, ¿qué tal que sea una DA proximal? Uy, paila, no, toca hacerle algo. Entonces el angiotac también le da a uno, sí, tiene enfermedad coronaria, pero por allá una arteria que nada que ver, entonces que uno no le va a hacer nada. ¿De dónde salen estas recomendaciones? Este estudio es un estudio que hicieron en el Mayo Clinic con 4.500 pacientes. En los próximos 90 días, el desenlace primero era infarto, paro o muerte en los próximos 30 días del posoperatorio, y le hacían ecoestrés a los pacientes que tuvieran clase funcional menor de 4 meses o no valorable en el 60% de los pacientes. ¿Qué cirugías eran? Ortopédicas, vasculares periféricas, urológicas y aórticas electivas. ¿Sí? Ecoestrés normal le salió al 66% de los pacientes, y de esos que tenían el ecoestrés normal, 1.4 tuvieron un evento cardíaco a pesar del ecoestrés normal, y el ecoestrés anormal 34%, evento cardíaco 4%, con un HR, una probabilidad 2.1 veces más de tener un evento. Entonces, si están en consulta, si la cirugía es selectiva, si es una cirugía que puede darse un tiempo y el paciente cumple criterios como estos, declama la clase funcional y eso, un ecoestrés sí les puede predecir un riesgo, ¿listo? Independientemente de las troponinas. Entonces aquí está como la justificación para eso. ¿Cuándo vamos a pedir un cateterismo cardíaco? Cuando el paciente se infarte, o sea, cuando tenga un síndrome coronario agudo tal cual como el de la guía 2023, el de que todos conocemos, ¿sí? O sea, cuando el paciente se infartó, o cuando una prueba provocadora de isquemia positiva en cirugía no electiva pues salió positiva, ¿sí? Y ahí es lo que toca pensar, lo vamos a integrar, no lo vamos a integrar. Pero si el paciente se infartó, pues nada, se infartó, o sea, tuvo criterios de infarto, dolor torácico, reponinas con delta, toda la cosa, pues nada, toca hacerle el cateterismo. Andrés, ¿qué utilidad tiene hacer un cateterismo cardíaco diagnóstico en un paciente prequirúrgico? Por ejemplo, que yo lo he escuchado. Hagamos el cateterismo para saber cómo está la anatomía coronaria, pero no le pongamos stent porque van a necesitar antiagregación dual. Ninguna. ¿Qué utilidad tiene? No tiene indicación. Ninguna. El diagnóstico no tiene indicación. O sea, que para que Andrés sepa que tiene una descendencia anterior tapada y bacano porque lo va a pasar así. Vaya tranquilo o asustado. Sí. Exacto. No, la verdad. No. Inclusive ella habla y le da, digamos, en la consulta con anestesia, no todo el tiempo le da prioridad a los síntomas del paciente. Exacto. Y la clínica del paciente es la que le dice a uno, toca dependiendo si es selectivo o es urgente, pues uno con eso direcciona. Exacto. Pero acá por lo general la mayoría de las cirugías dentro del hospital por lo general mínimo son sensibles al tiempo, es decir, la mayoría son sensibles al tiempo, es decir, no es que voy a esperar al séptico allá que le pagamos 20 stents, no. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de la certificación. Cirugía no cardíaca electiva, exacto. Y obviamente pues hay pacientes que se van a salir de ahí, pero pues que uno tiene que hablar, oiga, puede pasar esto otro, se lo pedimos, no se lo pedimos, o en 3 meses, o venga, se lo pongo y lo opera con aciclovir. Y lo opera bajo, ya les digo qué hacer cuando llegan con aciclovir, pero pues también una opción es operarlo con la doble antiagregación. También hay muchas veces que es un procedimiento de bajo riesgo de sangrado. Póngale el aciclovir y lo pasa, ¿sí? Pero con aciclovir, es decir, porque ya no... Pero tienes que hacer una angioplastia con balón y solamente necesita 14 días obligatorios de orientación, aunque es más difícil, pero digamos en cáncer que uno necesita operarlo, si no se puede demorar 3 meses mientras lo piensa, uno puede decir una angioplastia con balón mientras... Que necesitan menos antiagregación. Luego mira si le ponen el stent, pero la angioplastia con balón solo necesita 2 semanas de orientación, ya después se puede dejar como monoterapia. Pero en cáncer las decisiones también son muy difíciles. Y todo eso era con diagnóstico. Ahora vamos a hablar de medicamentos. Ya que le toca capotear el lado. Entonces, con medicamentos. ¿Qué medicamentos iniciar y qué medicamentos suspender y cuál es eso? Entonces, iniciar. Si hay indicación de inicio de estatina, se puede considerar pues, una estatina. ¿Listo? No. Si necesita darle atorvastatina, pues se la da. No iniciar de manera rutinaria beta bloqueadores, el estudio POIS, muy famoso, se murió un poco de gente. Entonces, si el paciente no necesita un beta bloqueador, en ese estudio intentaron ponérselos porque sí a los pacientes para evaluar cómo les iba y les fue mal, por eso quedó como una 3A, es decir, prohibido darle beta bloqueador a un paciente antes de una cirugía si no lo necesita, ¿no? Que el paciente está con FA rápida, pues obviamente lo necesita, si el paciente está con una falla cardíaca, obviamente lo necesita. Iniciar, exacto, iniciarlo, no porque sí, es que a veces, es que en una época era porque sí, empecemos el beta bloqueador, porque... Exacto, no, y salió el estudio POIS y se dieron cuenta que se fue un poco de gente, entonces quedó como recomendación 3A.
continuar. Si el paciente venía con la estatina, pues déjensela tranquila la estatina. Y si el paciente ya venía con beta bloqueador, pues déjenle el beta bloqueador. Esto es sencillo. Suspender. Entonces, ¿cuáles sí vamos a suspender? Los inhibidores de SGLT2, 2 a 3 días antes, idealmente si se puede, porque pueden inducir una acidosis o perpetuar una acidosis metabólica en el postoperatorio. Entonces, idealmente 2 a 3 días antes, empaglifosina y apaglifosina, quitarlos. Pero sí la vemos. Nosotros a veces en cirugía mayor intubamos gases arteriales, acidosis metabólica, antes de empezar. Y entonces, aquí son pérdida. idealmente, tratar de suspenderle la empaglifosina y la DAPA. Y también tratar de suspender, si se puede, todo lo que bloquee el sistema renina-angiotensina aldosterona, como si fuera una cirugía cardíaca, pues enalapril, los Artam, bueno, los ARA2 y ECA se pueden considerar, tampoco es que sean tan prohibitivos como con lo otro, pero se puede considerar. Entonces, ahora sí vamos a hablar de otro tema que no es polémico, pero es como que a veces hay confusiones, pero este sí no es polémico porque es claro lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los anticoagulantes y los antiagregantes? Entonces, así como hay una tabla para riesgo de infarto y todo eso, hay una tabla para saber cuál es el riesgo de sangrado, que es diferente. Entonces, ¿cuál es el riesgo hemorrágico según la cirugía? Entonces, riesgos hemorrágicos muy bajos, procedimientos de cataratas o glaucomas, procedimientos dentales, que esa es la típica que nos llegan a consulta, que es que el odontólogo me va a sacar una muela y tengo apixaban. En teoría, uno podría decirle, hágalo con el apixaban. Endoscopia sin biopsia, resección, cirugía superficial, todo eso es de bajo riesgo de muy bajo riesgo de sangrado. Cirugías de bajo riesgo de sangrado, abdominales, colecistectomías, hernias, cirugías de mama, dentales, complejos, endoscopias simples, gastroscopias, cirugías oftálmicas, cirugías ortopédicas menores, son de bajo riesgo. Y cirugías de riesgo hemorrágico alto, cirugías abdominales como biopsia de hígado, litotripsia, cirugía oncológica extensa, anestesia neuroaxial, neurocirugía, cirugía ortopédica mayor, procedimientos con biopsia vascular, cirugías reconstructivas, cirugía torácica, urológicas y vasculares, todas se consideran de riesgo alto. Entonces, ¿qué hacemos? Primero vamos con los antiagregantes. Entonces, el paciente está con antiagregantes. Primero saber por qué lo toma y saber si sí lo necesita. Porque la gente toma Aciclopi porque sí. Entonces, es la primera cosa que... Lo que pasa es que a veces se embala porque no, ni idea. Pero pues bueno, primero saber si sí lo necesita de verdad. Porque, exacto, para adelgazar la sangre, lo que sea. Pero entonces, saber si lo necesita o no. Entonces, vamos a evaluar. Listo, el paciente está en antiagregación doble, Aciclopi, ejemplo. Entonces, riesgo hemorrágico alto de la cirugía. Si el riesgo de la cirugía es bajo, es decir, es cualquiera de estas dos. Si no, continuar. ¿Listo? Pero vaya y dígale al odontólogo que lo haga con Aciclopi o vaya y dígale eso, pues eso es un tema. Riesgo de la cirugía es alto, entonces, que es la mayoría, de hecho varias cirugías intrahospitalarias, casi todas, pues abdominales, todas esas tienen riesgo alto. Entonces, toca saber por qué le pusieron el stent y en qué momento. Entonces, si fue una cirugía y fue un síndrome coronario agudo hace menos de 3 meses o fue o tiene signos o tiene, digamos que riesgo alto de trombosis del stent, si no tiene, la aspirina siempre va, a menos de que sea una cirugía de cámara anterior ocular o neurocirugías, neurocirugías de columna. Ahí sí toca suspender la aspirina, pero el resto siempre va. A veces uno escucha, no, que es que 3 semanas sin asa. No, la aspirina en teoría puede ir siempre. Y suspender el inhibidor de P2Y12 si el paciente va a ser cibado. Entonces, acuérdense, ticagrelor 3 días, clopidogrel 5 días y prasugrel 7 días. Ya hay una tablita como más bonita para eso. ¿Listo? Y si el paciente definitivamente, digamos que tiene que hacerse la cirugía y le pusieron el stent hace menos de 3 meses, o sea, está recién puesto, y la cirugía no es prioritaria, pues nada, espere. Pero si es prioritaria, ya les digo que toca hacer, porque toca hacer, por lo general, puede tocar hacer una terapia puente con tirofiban. Entonces, esta es la tablita que es la que como no se aprende, entonces el paciente va a hacer una cirugía, están con doble antiagregación, la aspirina vean que va siempre, y ticagrelor 3 días antes, clopidogrel 5 días antes y prasugrel 7 días antes. Entonces, cirugía, momento que el post sí es como a discreción de quien lo está viendo, ¿no? Como no, es que está muy sangrón y que no sé qué, pero en teoría debería ser al otro día. Ahora, con este caso, que es el caso como del más difícil y que nos llega y nos pasa, nos ha pasado ya. Sí. Entonces el paciente preciso se infartó hace 3 meses y al mes le dio una colecistitis porque así es la vida. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí ellos recomiendan cangrelor, pero acá no hay cangrelor, que es un inhibidor de P2Y12 intravenoso. ¿Qué tenemos? Tirofiban. Entonces, ¿cómo haríamos la terapia puente? Eso sí tocaría ahí sí pues, subirlo obviamente a la UCI. Entonces, uno suspende, como les dije, el antiagregante. ¿Y qué hace? 3 días antes empieza la infusión de tirofiban, ¿sí? Y la suspende 4 a 6 horas antes de la cirugía no cardíaca, ¿sí? Lo operan y después de la cirugía tienen 2 opciones, o volverle a empezar el tirofiban
o volverle a empezar el antiagregante, pues según pues como el sangrado y todo eso. Listo, recordar que el tirofibán es un medicamento muy riesgoso, produce trombocitopenia, los estudios son como de 1998, no es inocuo, o sea, es como que uno no está tranquilo tampoco en cuanto a sangrado con un paciente con tirofibán, ¿no? Es un medicamento que tiene sus cosas, entonces esa es la opción para esos pacientes que se infartaron hace poquito y toca pasarlo. La otra es pasarlo con la doble antiagregación si es un procedimiento de riesgo bajo de sangrado. Esa es la otra que en últimas puede a veces ser la menos... La experiencia me dice que no es que es más riesgoso de tirofibán. Exacto, nosotros al tirofibán, la verdad, nosotros tampoco lo queremos mucho, no nos gusta casi que en ningún contexto, pero exacto, es mejor superarlo. Si el paciente viene esperando una cirugía, pues es un paciente que está grave. Si me toca hacer esto, que no puede esperar el mes de los antiagregantes, es un paciente grave. Y más yo ponerle un tirofibán. Esa sería la opción. El otro día nos tocó que Sebas nos ayudó, pero era porque si no, no pasaban a la señora. Pero sí es complejo y no es un caso que pase todos los días, pero que sí pasa y que sí toca saber qué hacer. En conclusión, ¿qué otra cosa? Entonces, si el paciente se infartó hace menos de 3 meses, por lo menos mínimo 3 meses de doble antiagregación no se le puede suspender. Si el stent se lo pusieron por infarto. Si el stent se lo pusieron por síndrome coronario crónico, es decir, una angina estable que le pidieron todo por consulta externa, digamos que la doble antiagregación por un mes obligatoria, pero el primer mes es sí o sí, o sea, no le pueden suspender la doble antiagregación porque se les va a tapar el stent. Entonces 3 meses para síndrome coronario y 1 mes para eso. Y si pueden esperar, y es una cirugía en verdad completamente electiva, sabe que espérese 6 meses y ahí sí hacemos todo tranquilos, ¿sí? Si es en verdad algo bien electivo. Usamos para un año. Sí, también. Anticoagulantes. Entonces con los anticoagulantes digo que no es polémico porque es que ya hace rato esto está como muy claro. Lo que pasa es que siento que todavía falta como difundir más la información y que todos hablemos el mismo idioma porque esto ya está claro hace bastante tiempo. Entonces, pacientes que están con anticoagulante oral, entonces para hacer una cirugía de riesgo hemorrágico alto, si no, es decir, si es de riesgo bajo o riesgo muy bajo, si no, interrupción corta del anticoagulante o incluso dejarlo con el anticoagulante y con vitamina K, pues va a hacerlo con un rango bajito, con un INR, digamos que en 2, por ejemplo, o interrupción, pero no se recomienda la terapia puente. O sea, la terapia puente no se realiza ya, sino solo en casos que ya les voy a explicar cuál es el caso, pero la terapia puente ya no se hace. Esto va cuña aquí aparte para el paciente hospitalizado no quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y eso nunca lo hablamos, pero el paciente llega con apixaban 5 cada 12 y lo hospitalizan hoy por una infección urinaria, que hacen muchas veces. Suspenden el apix y le dan de una venoxa. Y él mantiene apixa, ¿no? Y eso uno lo hace normal, ¿no? Como que uno llega y el paciente está hospitalizado allá en el piso por una neumonía, lo que sea, y nunca hay guías, o yo no he visto casi, que digan qué hacer con el paciente que viene anticoagulado y lo vamos a hacer, no, y el anticoagulante es solo proseguirle el anticoagulante y uno le va zampando la enoxaparina y le cambia la apixaban y él mantiene apixaban y enoxaparina al mismo tiempo, bastante tiempo. 3 a 4 días. Exacto. Entonces, bueno, con respecto a eso no se hace terapia puente. ¿A quién le vamos a hacer terapia puente? Entonces el paciente que tiene un alto riesgo trombótico, como por ejemplo las válvulas mecánicas, que sí o sí tienen que tener warfarina, ¿sí? O los pacientes que de pronto, por ejemplo, tengan un TEP y es un TEP de alto riesgo y ha tenido 10 TEPs exacto. En esos pacientes se puede considerar y se debe considerar la terapia puente, ¿sí? Entonces ahí sí, bueno, este man sí porque tiene warfarina, toca hospitalizarlo, va a quitarle la warfarina, va a dejarle la noxa y esperemos ahí sí a que se haga. Siempre, y esto también es otra cuña independiente, de la válvula mecánica siempre prima el sangrado antes de que la válvula se tape. Es decir, por ejemplo, paciente con sangrado cerebral, ¿sí? Es más peligroso que les resangre la cabeza a que se le tape entonces no hay que afanarse tanto, o sea, para iniciar, no, que es que lo vamos a dejar, sí, déjesela, pero no le sangre la cabeza. Entonces, pues así que 14 días es como, bueno, 7 o 14 días, dependiendo del caso. Uno la angustia más es que sangre, y los estudios dicen que es más riesgoso que sangre si uno le empieza la anticoagulación temprano a que se le tape la válvula. Entonces, los de la terapia puente, no sé cómo lo ven, yo a veces lo veo que sigue siendo muy frecuente, o sea, que es que el paciente llega y le ponen la noxa, o que lo mandan a hospitalizar para hacerle terapia puente porque estaba tomando un DOAC, y pues, no, con DOAC hay que saber lo que decía Edwin, entonces la tasa de filtración, y dependiendo de la tasa de filtración uno va ajustando cuánto le va a suspender. Entonces el paciente tiene dabigatran, que es por lo general el que más tiene de eliminación renal. Si tiene una buena tasa de filtración, en 24 horas ya estaría el paciente listo, pero si tiene, digamos que ya casi todos están por acá, ¿no? Entonces lo más...
Sí, casi siempre el número así como que no se le viene siempre es 48 horas antes y reiniciar 24 horas después con cualquiera de los dos, pero siempre es ajustado por la tasa de filtración, o sea, pensando en cuánto tiempo se demora en depurarse. Pero es no terapia puente, es decir, a esos pacientes no se les da terapia puente. Cuando llegan con sangrado, esto sí es más de, voy a pasar rápido que esto es más de urgencias, ¿sí? Entonces el paciente llega con sangrado, si la última dosis del anticoagulante fue hace más de 2 horas, listo, pásenlo, ya no tiene, ¿sí? Si la pixana se lo tomó hace más de 2 horas. Si tiene, no me acuerdo cómo estamos acá con creo que había una ampolla de esto, o no supe qué pasó con eso hace mucho tiempo. Exacto, entonces es el antídoto para el dabigatran, Adexa, es el antídoto de la Pixaban, no sé la verdad en qué estemos con eso, creo que había una, creo que para toda la ciudad, algo así, ya no gastamos, exacto, pero ese sería uno, o la otra pues es, exacto, es ya Optaplex, ese sería como el manejo ya de urgencias de eso. ¿Listo? Y ya vamos a hablar ya al final de complicaciones, situaciones específicas. Entonces la más importante es el infarto. El paciente se infartó, tuvo un infarto perioperatorio. Entonces, paciente con síndrome coronario agudo, si el paciente tuvo un infarto, es decir, ahí vamos a la charla de infarto y manejamos al paciente como un infarto. Es decir, dolor torácico, troponinas positivas, con delta, toda la cosa, el paciente pues se maneja como un infarto. ¿Qué vamos a hacer para el infarto perioperatorio? Entonces es una revisión del año pasado donde hablaban de todos los tipos de infarto perioperatorio, el de después del stent, después del bypass, el de después de la TAVI y el de que estamos hablando ahorita que es el después de cirugía no cardíaca. Y aquí hay un estudio que muestra cuál es la etiología de ese infarto tipo 2, es decir, qué es lo más común que le pase a ellos. Entonces el paciente cumple criterios de infarto perioperatorio, es decir, tuvo troponinas positivas al día 2 y al día 1. Entonces, infarto tipo 1. Es decir, infarto de verdad, arteriosclerosis, toda la cosa, 7%. ¿Listo? Con una mortalidad de 28% y un MACE de 37%. Es decir, un 7% de los pacientes que en verdad se infartan después de que tienen elevación de troponinas post, creo que en verdad tienen un tipo 1. Taquiarritmias, 5%, se le enloqueció la FA, hizo taquicardia, ¿sí? 5% y sorpresivamente tienen más mortalidad que los que hicieron infarto tipo 1, o sea, es peor tener eso, ¿sí? 40%. Falla cardíaca, 4% y tienen una pésima mortalidad, o sea, 49%, son los que más se mueren. Exacto. De los que hacen falla cardíaca postoperatoria. Infarto tipo 2, 73%, la mayoría, 17% de mortalidad, obviamente tratador de la causa, está anémico, pues transfúndanlo, está lo que sea. Y extracardíaco, TEPS, etcétera, 11% de prevalencia y 39% de mortalidad. Entonces, saber que si el paciente tiene un infarto tipo 2, lo primero que ustedes van a saber, para pensar es, lo más probable es que sea tipo 2, de pronto este, y pues obviamente en el contexto pues ustedes van sabiendo. Acá nos dan unas guías como del contexto de cómo hacerlo. La verdad, esto voy a decirlo, pero es como, la verdad, esto es manejo para persona que ve un paciente, pero el análisis que deberíamos hacer. Entonces, proceso sistemático del diagnóstico del infarto perioperatorio. Entonces, el electro, síntomas y hemoglobina le dan importancia. O sea, esas son las tres cosas que uno necesita. Entonces, el electro, obviamente, lo primero. ¿Tiene supra, tiene infra o tiene un dolor torácico típico? Si sí, está anémico, está muy anémico. Si sí está muy anémico, la transfúndalo, es un tipo de no sé qué. Si no está anémico y tiene ST, algún cambio importante, pues nada, es un tipo 1 y se infartó, cateterismo. Listo, por eso es exacto, por eso el electrovasal era importante ahí. Listo, digamos que no tiene nada de eso. No, entonces ahí sí viene un eco transtorácico. No, es que el man no se hizo falla y se puso mal y se le lavan las troponinas. Listo. Otra causa cardíaca, sí, no, es que lo encontré estaba en FA, o es que tenía falla cardíaca, o es que tenía una circulación aórtica que no se la había visto antes. Listo, trate esa causa. Si no, causa extracardíaca, no, pero no será que está séptico, no será que tuvo un TEP, no será que tuvo un stroke, no será que tuvo, o sea, ahí obviamente es como tener, digamos que la clínica. Si no, nada, si todos vamos negativos, la hemoglobina lo mismo, si está anémico transfundirlo o una hipotensión grave, también eso a veces pues cuando informan, ¿no? Pues se nos hipotensó después de apenas lo destetamos o se nos fue el chorro de antecitos que la jeringa estaba todavía con algo de anestésico, pero bueno, en fin, como mirar eso. Y si no, pues ahí sí hacer prueba de pronto una invasiva para saber. Pero digamos que esto, la verdad, el resumen de esto es pues nada, un internista, un intensivista juicioso, pues es el análisis que haría. Nos han pasado interconsultas pacientes con hipotensión postquirúrgica. Sí, pero acá no. No, acá no. Te lo juro, pero acá no. ¿Qué podemos hacer con el infarto perioperatorio? ¿Qué estudios hay? Entonces está este estudio que se llama el estudio MANAGE, que le dieron dabigatran 110 cada 12 horas a pacientes después del MINS, del infarto perioperatorio, en pacientes de bajo riesgo de sangrado. Les fue bien, sí, pero eso digamos que no está protocolizado ni nada, y uno darle dabigatran a alguien ahí
Eso es lo que yo les decía, digamos que en los sitios donde listo, vamos a troponin a todo el mundo postquirúrgica, entonces el que salga con troponinas positivas, Dabigatran 110K12, quién va a estar pendiente de eso, de que en verdad no haya sangrado, en fin. Pero digamos que sí hay tratado de buscar estrategias en qué se puede hacer para disminuir eso. Falla cardíaca postoperatoria, entonces es un estudio similar al que les mostré, pero con falla cardíaca, entonces es un estudio donde 9.000 pacientes se han llevado a cirugía, ¿sí? Independientemente de los factores de riesgo, 2.5 pacientes presentaron falla cardíaca, de las cuales la mayoría eran, 43% perdón, eran con falla cardíaca con FEBI preservada, 27% con FEBI levemente disminuida y 30% con reducida, y de nuevo 72% con FEBI conservada, ¿no? Lo que se hablaba de la FEBI, que la FEBI pues no tiene nada que ver. Y eso decía muy mal. Es decir, el paciente que hace falla cardíaca postoperatoria tiene una mortalidad del 44% versus del 11% el que no la hace. Entonces, esa es como que uno le tiene incluso casi más miedo a eso que al infarto, ¿sí? Por eso es importante tener este ProBNP y estar pendientes de los signos de sobrecarga. Entonces, pues lo que ustedes saben que vamos a decir es que el paciente dura 4 días con 120 cc hora, 4 días en sala general y llaman a medicina interna al 4.º día a ver qué pasó con el man. Y pues, no le he podido quitar los signos. Exacto, pues obvio. Entonces digamos que ese tipo de cosas también hay que hablarlas porque seguramente, obviamente eso no lo dicen acá, pero pues uno sabe que pues, muchas veces es como la descompensación por el uso inadecuado de pronto de líquidos. Se mueren más y tienen más readmisiones. Esas son las recomendaciones con eso. Con estenosis aórtica severa sí es difícil la decisión, entonces la estenosis aórtica severa sí tiene unos malos desenlaces y toca, la verdad, toca hacer junta. Sí, es mejor hablar y bueno, si la cirugía es de bajo riesgo, hágale, ¿sí? Pero si la cirugía es de riesgo intermedio o riesgo alto, toca hacer junta y definir, bueno, le hacemos una cirugía antes, le hacemos una valvuloplastia. O le hacemos una valvuloplastia con balón mientras le hacen la cirugía, después de ahí sí le hacemos la TAVI y le hacemos la cirugía. Esto ya es de junta y esto sí, digamos que tocaría tener obviamente muchos factores en cuenta, tanto el tipo de cirugía y qué tan urgente es, versus qué hacer, porque obviamente es como la valvulopatía que más nos preocupa. Con fibrilación auricular, todo eso está ahí, pero el resumen es controlar la frecuencia. ¿Sí? O sea, antes de llevarlo a la cirugía, idealmente controlar de frecuencia, no necesariamente, no control de ritmo, nada, controlar de frecuencia, aumentar los beta bloqueadores y hay que ponerle antirrítmico, pues ponérselo. Obviamente es difícil porque esos pacientes por lo general están en estrés, ¿no? Entonces, controlen la frecuencia, pero el man está anémico y séptico. Pues, exacto, va a ser difícil, ¿no? Entonces, si se puede controlar la frecuencia antes de llevarlo al procedimiento, pues hacerlo, pero saber que no es tan fácil y muchas veces uno lo llena de antirrítmicos, lo operan, le resuelven el problema y al otro día ya está el man en sinusal y perfecto y el problema obviamente era la anemia y la sepsis y etc. Con hipertensión pulmonar voy a decir 2 palabras porque Jen va a decir mañana muchas más cosas, pero la hipertensión pulmonar, pues obviamente lo que decía Andrés, tiene muchísimos riesgos, especialmente a nivel ventilatorio. Lo que nos decían en donde estuvimos haciendo el curso, nos decían que, por ejemplo, lo que utilizaban, aunque eso sí no sé porque también tiene otros problemas, usaban mucho etomidato para inducciones, trataban de usar mucha ventilación protectora y trataban de hacer mucha más anestesia regional. Era como más o menos así como grandes cosas que nos decían que utilizaban. Lo que pasa es que también tenían muchas más herramientas posoperatorias para el manejo de eso. Entonces, no que si se pone malo le ponemos epoprostenol intravenoso o le ponemos iloprosin al lado. Pues acá lo tenemos. Acá existe una posibilidad de pronto traer de pronto sildenafil intravenoso que por ahí anda promocionándolo o algo, o óxido nítrico. Pero pues obviamente es porque tienen más herramientas para manejar la hipertensión pulmonar. Con dispositivos cardíacos. No sé, pediatría, ¿no? Pediatría. Había. Ahorita no hay nada por hipertensión pulmonar, entonces Crítico es muy difícil. O sea, que es difícil ponérselo a un paciente normal, imagínese el paciente. La disponibilidad del medicamento pues, menos todavía. Con dispositivos intracardíacos, que esto también es importante, entonces las recomendaciones de la AJA del 2024, entonces, ¿cuál es el análisis con los dispositivos? Primero, entonces el sitio quirúrgico es por encima del ombligo. Si no es por encima del ombligo, perdón, si es por encima del ombligo, si el procedimiento no está, digamos que no tiene, aunque hay CDIs ahora que los ponen acá, ¿no? Pero si no, hágale, o sea, si es de aquí para abajo, hágale la cirugía. Entonces que no necesariamente tiene que tener la reprogramación. Si es una cirugía del ombligo para abajo y el paciente pues tiene el dispositivo acá, pues se puede hacer. Si digamos que la cirugía es del ombligo para arriba, tiene desfibrilador. Si tiene desfibrilador, baila. Toca pedir la
la reprogramación, apagarle las terapias, etc. Siempre también miran siempre lo que en general miren, busquen, a veces no lo tienen, pero el señor me deja ver el carnet por favor, que el carnet lo van a pedir sí o sí, y a veces la gente obviamente sabe, ¿tiene marcapasos? CDI o resincronizador? Ni idea, todos dicen que tienen unos marcapasos, pero puede ser un CDI, entonces si está por encima del ombligo y tiene un desfibrilador, sí toca hacer la vuelta de llamar a sus madres para que le apaguen las terapias. Si no tiene desfibrilador, hay que mirar el marcapasos, si es dependiente o no es dependiente. También lo mismo, es difícil porque ¿tiene la última reprogramación ahí? No. Muchas veces no la tiene. Pero el electro también, acuérdense, exacto. Exacto, el electro es un indicador muy malo de saber si uno está estimulado o no, porque muchos ya solo esa demanda, entonces el electro puede ser normal. Y tiene un unicameral, yo puedo ver las pilas. De resto en DDD no hay modo que yo la vea. Exacto, entonces obviamente a menos de que el man, si es marcapasos, si es dependiente, sí, entonces dejarlo en asincrónico, si no, darle, ¿sí? Hacerlo. Entonces para no estar tampoco, porque eso a veces frena mucho, ¿no? Que las casas comerciales obviamente demoran un curvo de tiempo en venir y en hacer la reprogramación y bla, 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 si es Boston, si es Medtronic, si es St. Jude. Entonces, eso es importante, lo del electro, exacto. Bueno, lo otro, si el electro no tiene espiga, no quiere decir que el marcapasos esté malo, ¿no? ¿Cuándo está malo? Pues si el electro está bloqueado, no está funcionando. Pero si no tiene espiga, no. Pero entonces esto sí es útil porque si a veces pasa que no, que si tiene un marcapasos, entonces no le hagamos la vaina. Con hipertensión, ya es la última. Con hipertensión, entonces primero, y eso sí es importante, evitar fluctuaciones de tensión arterial antes de la cirugía. Es decir, casi que el anestesiólogo preferiría tenerlo, no hipertenso, pero aquí hacen mucho énfasis en que, exacto, es peor, solo diferir la cirugía en caso de hipertensión arterial grado 3, 180, 110, pero no se recomienda aplazar cirugías no cardíacas en pacientes con hipertensión grado 1 o 2. No, que es que y eso pasa, no me devolvieron porque la tensión estaba en 140, 80 o en 150. Entonces, ojo, porque igual en teoría es mejor evitar esas fluctuaciones. Y ya para terminar, entonces primero, lo que dijimos, una evaluación esquematizada utilizando el riesgo de la cirugía, el timing de la cirugía, el riesgo del paciente y los síntomas facilita la aparición de eventos cardíacos. Hacer como esquematizar, uno lo esquematiza, uno tiene su board y tiene su paciente que va a ser llevado a cirugía de tal riesgo, de tanto riesgo, el timing tanto. Los biomarcadores como el NT-proBNP y la troponina hacen parte fundamental de la evaluación preoperatoria de la mayoría de los pacientes que van a ser llevados a cirugía no cardíaca. Entonces en lo que quedamos, troponina prequirúrgica y si se puede NT prequirúrgico. A pesar que el infarto preoperatorio es un reto diagnóstico como terapéutico, es fundamental identificar a los pacientes que lo presentan porque se asocia a eventos cardiovasculares mayores hasta después del año. Y por último, es fundamental conocer el manejo de los anticoagulantes y los antiagregantes en el preoperatorio para evitar eventos embólicos y hemorrágicos. O sea, nada de terapia puente, suspender. La otra de las suspensiones, se me olvidó decir eso. La otra de las suspensiones, que también eso no depende de ninguno de nosotros, es que llegó y lo van a operar el lunes. Y llega el lunes, ¿y qué pasa? Que no llegó el insumo, que no sé qué. Entonces ahí sí, pues paila, toca empezarle la noxa porque supuestamente le iban a operar el lunes, pero no lo operaron el lunes, ¿no? Entonces eso sí, obviamente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si ya llegó el lunes y ya lleva sin apixaban 3 días, pues sí póngale la noxaparina, que igual ya el riesgo era que tuviera los dos, pero pues ahí sí ya póngale la nox. Eso pasa al resto, ¿no? Que uno no sabe lo que uno le dice y que no lo operaron el día que uno dijo que tenía que suspenderle el antiagregante o el anticoagulante. Ahora sí, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué dudas tienen? Muchas cosas, yo sé que era como muy largo. Gracias y intentar llegar a lo que debemos ser. Sí o sí, esto debe tener un documento. Mírate en el Ya tengo dos conclusiones, proyectamelas para que tengamos un consenso ahí y díganme si les pareció o no y nosotros lo ponemos como más decente, pero hice como unas conclusiones de la charla de Juan. Y lo segundo...